Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Quiero saludar muy especialmente a todos nuestros oyentes en la noche de hoy, aquí en nuestro canal Ascensión Azul, precisamente a todas esas personas que se han acercado, que han colocado sus anuncios, sus sugerencias, que han hecho sus aportes en nuestro canal. Y también a todos nuestros amigos que nos vienen siguiendo desde Facebook, desde nuestra página oficial. A todas las personas que nos vienen escuchando, pues los invitamos a que formen parte también de esta comunidad. El día de hoy queremos seguir con un programa muy interesante, darle continuidad a nuestro anterior programa que lo titulamos Grimorios, los libros mágicos de ayer y de hoy, en donde tuvimos la oportunidad de explorar de una forma muy general el tema relacionado con estos libros mágicos, con estos libros de recetas, de ilustraciones, de trabajo a nivel espiritual. Y precisamente quiero tocarles este siguiente tema con mis compañeros de panel. En este programa, como lo prometimos anteriormente, lo vamos a titular Grimorios, principales referencias, objetos y prácticas. Es un tema supremamente importante, es un tema muy valioso, en donde de verdad cuando uno comienza a explicar un poco sobre cada uno de estos libros, encuentra historias muy tremendas de personajes que estuvieron vinculados de una comunicación con el mundo espiritual, tanto de alto nivel como de bajo nivel. En esta noche me encuentro igualmente con mis compañeros de panel, Héctor Arturo Muñoz y Fernando Operador, para darle continuidad. Y veníamos haciendo algunas preguntas muy interesantes antes de salir al aire, antes de comenzar la grabación de este siguiente programa en el debate, y precisamente Elkin tenía una cuestión bien interesante sobre un texto, si eso no es considerado un grimorio y que está ahorita muy de moda porque al parecer la ciencia nos ha permitido conocer un poco más sobre él, y es precisamente el texto del libro de Voynich. Elkin, vos tenés una pregunta en relación a esto hacia Fernando. Fernando, y bueno, no sé si el manuscrito de Voynich cae dentro de los grimorios o es de las sombras. No, sí es citado un grimorio. Lo que pasa es que el Voynich, hasta que no interpreten qué es lo que dice el manuscrito de Voynich, en qué letra fue realmente escrita, porque algunos dicen que fue en letra angélica, hay otros dicen que es cifrada, que solamente los que conocen ese nivel de ciframiento lo pueden interpretar. Hasta que el libro de Voynich sea realmente identificado, no podemos determinar si es un libro de las sombras o es un grimorio. Podríamos tratar que es un libro de las sombras porque fue escrito solamente para que cierto nivel de persona lo pudiera interpretar, pero hasta que no realmente descifremos cuál es el contenido del manuscrito de Voynich, no podíamos clasificarlo en alguno de ellos. Bueno, voy a aclararles unas cosas que son importantes precisamente para nuestros oyentes. El manuscrito de Voynich muy bien, John, muy gracias. Conocido. El manuscrito de Voynich es un libro muy conocido. En estos momentos hay académicos, realmente personas trabajando precisamente para descifrarlo. Digamos que es uno de los manuscritos que definitivamente ha puesto a todos estos estudiosos en una postura muy curiosa, puesto que no se sabe realmente qué es lo que dice el manuscrito de Voynich. Al parecer es uno de los casos a nivel histórico más importantes del cifrado precisamente de un escrito. Se dice que la publicación de este libro fue entre 1404 hasta 1438, más o menos por pruebas realmente científicas, a partir del carbono 14. Es un manuscrito que tiene aproximadamente unas 240 páginas. En este momento, estamos hablando a febrero de este año, el profesor de la Universidad de Bedfordshire en el Reino Unido, si es que se menciona, Bedfordshire, el profesor Stephen Bax ha venido trabajando y anunció haber descifrado elementos de este manuscrito.
al parecer hay conocimiento que tiene que ver como con una botánica oculta, precisamente porque es un manuscrito muy rico en imágenes de flora exótica, y se llevó a cabo este descubrimiento que se hizo público en nuestros días y que nos puede dar una luz precisamente con una investigación ya muy profunda por parte de los investigadores para entender un poco lo que dice este manuscrito. Es un documento realmente histórico, pero que está codificado. Entonces, cabe clasificarlo dentro de como lo hemos venido hablando, y que por cierto, pues ser escrito en una fecha de publicación como 1404, entre 1404 y 1438, pues obviamente el conocimiento debía ser escondido porque las personas que lo publicaron posiblemente vieron en peligro su integridad física. Es un documento histórico que vale la pena que los oyentes lean. Les estamos hablando del manuscrito de Voynich, y justamente a comienzos de este año se hace el anuncio de que ya hay luces para entender un poco qué es lo que plantea este manuscrito. El manuscrito de Voynich tiene unas características muy importantes. Como su nombre lo dice, fue este investigador Voynich el que lo encontró, pero tiene unas características lingüísticas muy importantes. Cumple varias leyes de la escritura, y es la repetición. Entre la palabra más se repite, más corta es, ¿cierto? Entonces, en nuestro vocabulario el ok es muy común, y es una aceptación. Eso tiene el manuscrito de Voynich, lo que da la garantía de que es un lenguaje y es una escritura real. Que no lo conozcamos es otra cosa, pero sí es un lenguaje. Es un lenguaje, claro, por lo que dices, Fernando. De hecho, el manuscrito de Voynich se dice que fue escrito de izquierda a derecha, es muy enriquecido precisamente con imágenes, con colores más bien muy vivos, y hasta ahora se han empezado a identificar parte de estas plantas como si efectivamente fueran dibujos de plantas que existen. Al comienzo se pensó que era algo a nivel abstracto, pero realmente nos hemos dado cuenta de que tiene un sentido, como lo dices, desde su escritura, desde sus imágenes. Estamos hablando precisamente de Wilfred Voynich, quien hace digamos, como el que adquirió el manuscrito. Es un personaje que nace en 1865, muere en 1930, lo adquiere en 1912, y a partir de ahí es que empieza como el interés, incluso hasta nuestros días, precisamente sobre este manuscrito. Efectivamente, entonces retomando el manuscrito de Voynich, dicen, dice más o menos la tradición que está escrito o han mencionado el idioma enoquiano, el enochiano. En algunos casos este idioma lo relacionan con Enoch, aunque digamos no hay un referente textual que lo relacione directamente. Y dicen que este idioma es el idioma espiritual, el idioma de los espíritus, lo que viene a ser el mismo Esperanto que lo habíamos mencionado hace unos momentos. El idioma de los ángeles, ahí tenemos a John Dee. Exacto, pero es muy chistoso porque la escritura en enoquiano de John Dee es diferente del enoquiano que hay en el manuscrito de Voynich. O sea, ambos textos, digamos, se supone que están hablados en la misma lengua, pero los caracteres son distintos. John Dee, ¿qué fue lo que hizo? John Dee, con Edward Kelly, comenzaron a reunir una cantidad de mediums en su época para, digamos, hacer sus tratados y como pues todo buen mago, hacer sus propios, digamos, sus propios rituales basados en muchos de estos textos antiguos. ¿Qué pasaba? Cuando ellos comenzaron a buscar a los mediums, muchos mediums comenzaron a quedar locos, dice pues la historia, que quedaban locos o enfermos, o incluso algunos morían en el momento en que se realizaban los rituales, porque llegaban fuerzas muy poderosas, muchas veces muy demoníacas, y no alcanzaban a controlar, digamos, esa misma fuerza. Entonces, dentro del mismo gremio de mediums, comenzó a verse con recelo un poquito el trabajar con John Dee. Él digamos, qué tipo de rituales realizaba. Realizaba muchas visualizaciones con cristales. Cuando se habla de una visualización en una bola de cristal, muchas veces no se ve necesariamente el futuro, el pasado, sino que se ven estos mismos seres. Es un medio de comunicación donde se puede ver la entidad con que uno se está comunicando. A John Dee, uno de los seres que le transmitió, digamos, en Enochiano, digamos, el que le transmitió esta información, fue el ángel Abe.
que le transmitió un alfabeto en enochiano, donde hay números, cifras, nombres de ángeles, planetas, hay dioses, y en sí, digamos, todo este cuento del enochiano, como mencionaban ustedes anteriormente, es un lenguaje completo, o sea, tiene su propia gramática, su propia estructura, o sea, es un lenguaje completo. El que se le transmitió a John Dee está conformado por 21 letras, 19 llaves o llamadas. Hay una cantidad de información, pues digamos que sería oculta. Hay 100 cuadrados grandes en estas tablillas, compuestos por más o menos 2400 caracteres, y tiene unas instrucciones de cómo usarlo, aunque como mencionabas ahorita, estas instrucciones realmente muchas veces también están cifradas, entonces realmente es bastante complejo para una persona simplemente decir, ah bueno, voy a practicar la magia de John Dee, como le pasó a este señor MacGregor, que él hizo su traducción, la pasó pues digamos a través de la Golden Dawn, y viene de ahí para acá todo lo que es esta magia contemporánea, donde efectivamente se realizaron muchos rituales, inclusive dentro de ellos está Jack Parsons. Jack Parsons era un físico de cohetes, y trabajó en el proyecto Paperclip, y él lo que realizó digamos en su ritual personal, o eso es lo que se mencionan, fue el ritual del abismo. El abismo es un agujero que se abre para comunicarse con fuerzas y traer algo de ese mundo demoníaco acá. Dicen algunos o alguien que pudo ver a Parsons realizar el ritual, que algo entró en él, o sea, en su pecho, en su corazón, fue una fuerza, algo así, y desde ese momento obtuvo mucho conocimiento, mucho poder. Obviamente todo esto es subjetivo, o sea, estamos hablando basados en la tradición digamos cultural que hay sobre este tema. Y él recibió, digamos, una fuerza. Jack Parsons se dice que fue el anticristo en su momento, siendo el hijo o el discípulo de la bestia, que en este caso sería Aleister Crowley, quien digamos se apersonó de adoctrinar al señor Parsons. No vayamos muy lejos, Elkin. De hecho, cuando tú nos hablas primero de John Dee y de todo este código enochiano o enochiano, como lo mencionas, yo lo mencionaría como enochiano, es donde se trae como toda una serie de reglas y de procedimientos que, pues, imagínate, o sea, aquí estamos hablando incluso de uno de los procedimientos para acceder al mundo espiritual, como ha sido la mediunidad, en nuestros días muy conocido, también como procesos de canalización, y donde como nos acercamos como a ese mundo espiritual. Luego nos tomas este otro referente, este personaje también histórico, que tiene un vínculo con Aleister Crowley, pero rápido para tocar uno de estos anécdotas, y lo vamos a profundizar cuando vamos a hablar también de Aleister Crowley más adelante en un nuevo programa que lo vamos a estar preparando. Precisamente Aleister Crowley, siendo uno de los personajes o de los discípulos de MacGregor Mathers, que lo hemos mencionado en este programa como un punto de referencia bien importante de cómo se rescatan estos grimorios contemporáneamente y cómo llegan a nosotros. Pues MacGregor Mathers es uno de los maestros de Aleister Crowley, uno de los considerados magos de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y es precisamente también Aleister Crowley, que tiene una anécdota que lo va a mencionar muy rápido. Él comienza en una mansión precisamente al lado del lago Ness a practicar el famoso procedimiento de la magia sagrada de Abraham Lincoln. Quien publica este libro precisamente es MacGregor Mathers, y él comienza a hacer todo ese procedimiento, pero llega un momento en donde precisamente por acceder a un llamado que le hace MacGregor Mathers, él corta, deja en la mitad el procedimiento, que es un procedimiento que lleva mucho tiempo, inclusive meses. Lo corta, se dice que estos procedimientos no se pueden cortar, y así es como efectivamente quedan un montón de fuerzas en el lugar donde él realizó cada uno de estos procesos. Y me atrevo a decirte que a nivel energético también Aleister Crowley, siendo uno de esos magos tan reconocidos, incluso tan mencionado en el mundo de la música y del rock, termina también sus días de una forma muy, muy curiosa, con una mirada quizás muy perdida, siendo afectado por estas fuerzas. Y mira los referentes que nos colocan. Hay varias personas que llevan a cabo estos procedimientos
Y aquellos que consideran que van a dominar a las fuerzas, que van a tener un poder sobre estas fuerzas, terminan siendo dominados y manipulados precisamente por estas fuerzas. Claro, Jonfer, es que cuando hablamos de este tipo de magia, y como mencionaba Fernando hace un rato, es necesario, digamos, ser muy estrictos, y no solo en el ritual como tal, sino en la preparación del mago. Muchos de estos seres que nosotros visualizamos, porque existen pinturas sobre los personajes sobre los personajes que aparecen de pronto en los mismos grimorios. Hay pinturas, hay obras, hay esculturas en muchas de las iglesias. Entonces muchas veces los demuestran como demonios medio reptilianos, tienen como una forma digamos reptiloide, o también con cachos. Bueno, son muy, digamos, feos para lo que es digamos, el canon de belleza de nosotros. Sin embargo, cuando se realizan estos trabajos, por ejemplo en el caso de John Dee, las tablillas se debían organizar por categorías. Estas categorías eran de acuerdo a sus elementos. O sea, existen unas tablillas, digamos, a nivel elemental, entonces se colocaban sus tablillas por elemento, unas tablillas a nivel espiritual, unas planetarias para invocar, digamos, la fuerza o los espíritus de los determinados planetas, y un sigil, que el sigil viene a ser muy importante a la hora de realizar un ritual mágico, porque es en sí lo que se desea. El sigil es el que nos va a traer el deseo. Para las personas que no saben qué es un sigil es una palabra escrita donde pones un deseo, algo que puede ser fortuna. ¿Qué pasa? A esa palabra se le quitan, pues dentro del procedimiento tradicional, se le quitan las vocales, y si hay alguna consonante repetida también se quita. Quedan las otras consonantes. Esas letras se funden, se fusionan y quedan, se forma una especie de imagen. Uno le da forma, el sigil queda ilegible, codificado, solamente el mago podría darse cuenta qué significa el sigil, y tiene unos requisitos. Cuando se realiza un sigil, en el momento en que se realiza debe ser muy claro el deseo, pero después de que, y se debe traer ese deseo desde el subconsciente, pero después de que el deseo ya quedó plasmado en el sigil, se genera un destierro del deseo mismo. ¿Por qué? Porque pasa lo que mencionabas con Aleister Crowley. O sea, en algunos casos de la magia, y es uno de los mayores riesgos, el ser humano o el mago es dominado por estas fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Cuando hablamos de la estrella de 5 puntas, veríamos un ser humano parado de pie, con pies y manos abiertos, y cada una de estas puntas representaría un elemento o una parte, digamos, de la naturaleza. En este caso, el ser humano, el mago, tiene la cabeza por sobre, digamos, los 4 elementos, o sea que el mago controla la naturaleza. Pero si invertimos la estrella, los elementos controlan al mago. Ahí se hablaría de una demonización, digamos, del ritual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las fuerzas básicas que todos tenemos en el inconsciente o en el subconsciente, controlándonos a nosotros mismos. Entonces, en el momento en que se realiza un sigil, debe abandonarse el deseo, porque si no, el deseo termina controlando al mago o incluso la fuerza que se invoca. Y en este caso es muy importante lo que decía Fernando ahora. Los primeros grimorios no tenían como, digamos, función conseguir riquezas ni nada en particular, sino que más bien le daban al mago un mapa, y la cábala misma es una especie de mapa, para que nosotros ingresemos a nuestros mundos subconscientes, a nuestros mundos inconscientes, y abramos una cantidad de puertas. Cuando abrimos esas puertas estamos hablando de las diferentes iniciaciones. Entonces, cuando estamos ingresando a estos mundos que somos nosotros mismos, siendo como es arriba es abajo, entrando en esa parte oscura de nosotros, comenzamos a despertar fuerzas que tenemos dormidas y que muchas veces no podemos controlar. Por eso, digamos, los grimorios originales eran tan poderosos, porque le daban al mago el poder de controlar su propia naturaleza, de encontrar su propio ángel, o su propia fuerza mágica, por decirlo de alguna manera, hablando en términos, digamos, un poco más antiguos. Entonces, cuando uno controla su propia naturaleza, como en la magia de Abraham Melin, que es en sí, pues, como digamos, el interés a trasfondo,
logra controlar ya las fuerzas externas. Entonces ahí sí podemos hablar de controlar los elementos, la voluntad de los hombres y una cantidad de cosas, pero solamente después de que se ha hecho esa transformación interna, que es bastante difícil, y por eso es que digamos esta magia es tan delicada cuando se pone en práctica y los magos caen de pronto en tantos errores. Esencialmente hay que controlarse primero a uno mismo y conocer su propio universo para empezar a trabajar y conocer parte de estas fuerzas con todo el sentido de la responsabilidad, como hemos querido mencionarlo y decirlo aquí a través de este tema de los grupos. Es muy interesante y muy importante para todos nuestros oyentes que tengan conocimiento de los grimorios más conocidos y de los grimorios que tienen más influencia. Cuando los estudien podrán empezar a buscar las diferenciaciones entre cada uno y podrán resumir de una manera muy concreta los temas de magia. Tenemos la Gallina Negra, que fue escrita en 1740, el Grimorio de San Cipriano, el Liberter Juraistis del antipapa Honorio II, este fue del año 1065, el Heptameron de Pietro de Ábano en 1290, el gran conocido que ahorita lo comentamos, la magia sagrada de Abramelín, el secreto de Turiel de 1518, el gran grimorio de Antonio Benitiana de Rabina, que fue escrito en 1522, muy bueno, el Galdabón, ese es de 1500. Con Salomón hay mucha cambio, o sea, con Salomón tenemos varios libros que es como el Legmentón o la llave menor de Salomón, pero también existe el Testamento de Salomón y las clavículas de Salomón. Se referencian todos de alguna manera, pero para poder encontrar como toda la estrategia y como todo el conocimiento de Salomón es necesario que el investigador tenga en cuenta esos 3 libros. Está el Incunable de 1500, el que habíamos hablado ahorita, el manuscrito de Voynich, el Maleus Maleficarum, que es de 1486, el Necromicon, que es el de Lovecraft, que es también recomendado porque combina aventura, magia y también fórmulas mágicas conocidas, el libro de Cumplidos en los Suicidios de las Estrellas, el libro de la brujería de Baclan, y con el que iniciamos y que es el recomendado para que puedan entender más o menos cómo es este proceso de los libros mágicos y de dónde sale toda esta información. El libro de Jámblico se llama Sobre los misterios egipcios, que fue escrito aproximadamente en el 250. La mayoría de todos estos libros se encuentran en la biblioteca de Arsenal en París y en la Universidad de Yale. Entonces, para las personas que de pronto tengan cómo hacer una investigación bien clara, tengan en cuenta estas 2 universidades, la Biblioteca Arsenal en París y la Universidad de Yale, porque muchos de los libros que encontramos en internet por PDF o que muchas veces encontramos versiones nuevas en las librerías no son tan confiables. Ok, Fernando, sí, estamos de acuerdo, inclusive no yendo muy lejos, nada más aquí en Medellín, en las bibliotecas de aquí se consigue, no a modo digamos de grimorio, pero se consiguen segmentos de estos grimorios en algunas enciclopedias mágicas, que lo que hacen es que transcriben el grimorio a la enciclopedia y hacen compilaciones, como es la Enciclopedia Mágica de los Paras, que es de 5 a 7 tomos, si no estoy mal, donde está una cantidad de rituales, por ejemplo en la invocación a Lucifugo, que es el ministro del infierno, hay invocaciones para la realeza del infierno y toda esta corte infernal, hablando pues digamos de un poquito de la magia goética. Dentro de estos grimorios, por ejemplo el Chiridión, que es muy conocido porque se dice que Carlomagno tenía este grimorio y por eso obtuvo digamos tanto poder. Es una serie de oraciones más digamos gramaticales, como mencionábamos originalmente, pero son oraciones como de petición, donde se cantan o se realizan ciertas oraciones a ciertas horas del día y ciertos días de la semana, y de esa manera se obtienen los beneficios, no necesariamente realizando un ritual mágico, dentro de lo que Fernando en unos minuticos nos va a explicar un poquito esta parte de los rituales mágicos. Yo como abrebocas les diría que un mago al momento de preparar un ritual tiene que tener muy en cuenta tanto las direcciones, las 4 direcciones, como las palabras exactas que va a decir, aparte de su preparación interior,
Entonces, por ejemplo, viene la preparación del cuchillo, la preparación de la espada o de la varita o todo lo que vaya a necesitar y de los materiales con que estos se realizan. El material es muy importante a la hora de realizar rituales mágicos. Dicen inclusive que las clavículas de Salomón estaban escritas sobre corteza de cedro y los caracteres eran hebreos escritos sobre unas planchas de cobre. Uno de los mitos de pronto más conocidos de la brujería moderna es el cuento del monicongo. El monicongo, ¿qué es lo que viene a hacer? Es un muñequito que uno hace o el mago va a construir. ¿Cómo? El mago debe ir a una selva, pues la tradición dice que debe ser virgen, aunque bueno, sería una selva espesa, oscura, donde debe llevar un gato negro. El gato es un animal de poder. Y prepara en una vasija de barro, una vasija de barro hecha a mano, la pone a hervir agua en la vasija y cuando está candente, burbujeante, echa el gato vivo a la vasija para que él muera a través del sufrimiento. Ese sufrimiento atrae, ya es de por sí atractivo para ciertas de estas entidades. El gato muere. Él saca el gato, lo parte en presas y comienza a invocar al espíritu. Cuando el espíritu llega, él no puede nunca, el mago nunca mira al espíritu directamente en este ritual. Hay otros rituales en que sí. Y lo que hace es que comienza a preguntar al aire si esta presa es. Entonces el espíritu o una voz, puede ser a nivel mental o a nivel físico, le va a decir si es o no es. Él arroja la presa hasta que le diga cuál es. Cuando le diga que esa es, el mago debe salir corriendo y escapar de la selva lo más pronto posible y nunca debe mirar atrás. Eso es digamos muy importante. Cuando el mago llega a su casa, coge el huesito, se come la carne del hueso, pues la carne de la presa, el hueso lo parte en pedacitos y construye un pequeño muñeco. Ese es el monicongo, el que le dará poderes tales como volar, ser invisible y toda esta cantidad de beneficios que trae realizar estos rituales con estos seres. Hay que tener muy en cuenta que dependiendo del espíritu que uno va a realizar, va a invocar, uno debe tener en cuenta las condiciones de la habitación. Muchas veces estas habitaciones son inclusive construidas desde cero, son habitaciones hechas solo para realizar rituales y tienen que tener muy en cuenta la posición de los planetas, la esencia que hay dentro de ella. Por ejemplo, si es un espíritu demoníaco, dice la tradición que no debería tener crucifijos o este tipo de cosas porque antes lo va a ahuyentar. Ya digamos viene lo que es el círculo de poder y estas partes del ritual que de pronto Fernando nos puede dar un poquito más de claridad. Yo quisiera hacer una salvedad Claro. en este momento, y es que obviamente hay que tener una prudencia enorme con esto que estamos mencionando, y más aún a las personas que están escuchando este programa. Prudencia porque obviamente este tema es un tema que puede tocar la susceptibilidad de las personas y más aún en este tipo de procedimientos. Entonces en eso también queremos ser muy cautos. El hecho de tocar la susceptibilidad, también queremos recomendar de que hay que tener mucha precaución. Las personas que vean en estos procedimientos algo para hacer, nosotros en este momento solamente los mencionamos, no estamos invitando a nadie a que lleve a cabo este tipo de procedimientos porque pueden ser un tanto irresponsables. Y más aún de nuestra parte cuando tocamos ese tipo de temas en donde se ven involucrados animales y cómo es el procedimiento para trabajar con ellos desde esta forma tan densa o tan baja. La idea es que nosotros también aquí a través de nuestro canal llamamos a la prudencia, llamamos al hecho de que debe haber un nivel de responsabilidad con estos temas y no estamos con ello invitando a nadie a que lleve a cabo este tipo de procedimientos. Nuestro objetivo primordial realmente es acercarnos a esta temática, pero siempre y cuando con un sistema de responsabilidad. Entonces es importante hacer esta salvedad en medio de estos procedimientos que estamos tocando en esta parte del programa. Sí, de acuerdo, estamos muy de acuerdo, John, porque la senda del mago es una senda difícil. Las personas que creen que pueden llegar a ser magos o que pueden trabajar la alta magia fácilmente con leer un libro y hacer un ritual, realmente están equivocadas. Es un proceso largo y de mucha conciencia. Cuando alguien ahorita pues me invitaba a decir algunas fórmulas o algunas maneras para realizar procedimientos,
Yo diría la fundamental, y la fundamental es la tranquilidad y la fuerza emocional, mental y física que el mago debe tener para hacer cualquier tipo de ritual, sea un ritual de negromancia o sea un ritual de teoría. ¿El por qué lo digo? Las experiencias han demostrado que por muy preparado que esté el aspirante a mago, y el momento de que llegue a hacer el ritual se encuentre con entidades tanto de la luz como de la oscuridad y no lo sepa manejar, puede poner en peligro hasta su propia vida. De ahí que es muy importante tener primero un nivel de estado mental supremamente fuerte, y cuando estamos hablando de eso es personas que tengan miedo, porque el miedo no puede ser borrado, el miedo existe, nadie puede decir que no puede sentir miedo, pero sí se puede decir que lo pueda dominar y tener las condiciones básicas de protección ante cualquier evento. Cuando estamos hablando de las herramientas de protección, es primero conocer sobre piedras y sobre la protección del círculo mágico, la protección con cristales y la protección hasta con la propia vestimenta. De hecho, Fernando, yo quisiera complementar algo muy rápido con esto que estás mencionando, para que nuestros oyentes, pues ya que van a empezar a escuchar un poco sobre parte de este simbolismo y de estos objetos mágicos que están asociados al tema que hemos venido tratando esta noche sobre los grimorios, han habido ciertos magos de renombre con el paso del tiempo. Por ejemplo, hay uno de ellos muy famoso, Eliphas Levi. Estoy hablando de Alphonse Louis Constant, de nacionalidad francesa, que nace el 8 de febrero de 1810 y muere el 31 de mayo de 1875. En este mundo hay simbolismos que son muy claros. O sea, hay unos objetos mágicos que se utilizan y son muy utilizados por los magos precisamente para sus procedimientos. Más aún ahorita, Fernando, que nos vas a hablar un poquitico del famoso círculo mágico. Pero también este personaje que les acabo de mencionar tiene un libro muy claro que se llama El dogma y ritual de la alta magia. Este libro es muy conocido y allí él explica desde las tradiciones cabalísticas, este mago Eliphas Levi, cómo muchas veces se debe trabajar. Yo diría que es uno de esos autores que toca realmente directamente, que toca directamente el tema de la alta magia. Y hay también una cantidad de símbolos que se hacen físicos, como se hacen también a través de figuras, como es el famoso tetragramatón, ¿verdad? Que es estructurado por varias fuerzas, muy conocido en el mundo de la magia. El quien ahora hablaba del direccionamiento de las fuerzas, de los sentidos, de las direcciones, en donde vienen las raíces también muchas veces alquimistas. Fernando habla, por ejemplo, de los cristales. También hay elementos alquimistas que pueden formar parte, elementos químicos que pueden formar parte de un ritual, el famoso azufre, el mercurio, los elementos naturales como el fuego, el agua en relación al hombre, a la tierra, al aire, ¿sí? Y hay toda una serie de procedimientos. Este autor es muy conocido en sus libros, y el famoso tetragramatón, que es la estrella de 5 puntas, que tiene una simbología de una forma, y si se invierte tiene una simbología ya un poco más oscura, donde hay dentro de esta estrella una serie de simbología y de elementos que incluso representan elementos del mago, lo que es la famosa vara del mago, la espada del guardián, las fuerzas que convocan, las direcciones, los nombres sagrados. Todo eso son una cantidad de elementos que a través del tetragramatón, que se materializan en el pentagrama esotérico, en el pentagrama precisamente de Fausto, hacen que las fuerzas reaccionen precisamente frente al no hacer, a la protección del mago o a la convocación. Esto porque es una serie de elementos de magia. Ojo, hay que hacer aquí también una aclaración. Hay muchos procedimientos tradicionales. Por decir algo, Fernando al comienzo de este programa nos mencionó por allá a través del libro de las sombras religiones como la Wicca, que también utilizan el pentagrama, sin toda la serie de símbolos que como que lo complementan desde la alta magia con una tradición judía, como lo plantea Eliphas Levi, pero que es un símbolo que es muy utilizado en cada uno de estos procedimientos. Es muy importante, Fernando, que de pronto nos cuentes un poco más sobre cada uno de estos
de estos pasos a seguir, que es el famoso círculo de protección, algunos de estos objetos que se terminan utilizando en este sentido. Bueno, el círculo mágico. Vamos a hablar específicamente del círculo mágico porque el círculo mágico puede ser trabajado tanto por personas que quieren meditar, que simplemente quieren encontrar un poco de armonía, como alguna persona que quiera hacer un ritual, tanto de alta magia como de, digamos, de magia básica. ¿Qué es el círculo mágico? El círculo mágico como tal es un círculo de protección. Y ese círculo tú lo debes hacer para que puedas sentirte protegido y para que sea el lugar hábitat donde tú vas a hacer o la meditación o el conjuro o el encantamiento o el procedimiento mágico que quieras llevar. Hay que tener cuentas tan simple, cuenta cosas como estas. Si vos vivís en el hemisferio sur, o sea, por lado de Argentina, Chile, tienes que hacer el círculo de una manera, al contrario del reloj. Si vives en el lado norte de, pues en un país del norte, entonces lo haces el círculo al lado del reloj, hacia las manecillas del reloj. Se dice que lo puedes hacer con sal, lo puedes hacer con roble, lo puedes hacer con carbón, lo puedes hacer con muchos elementos, con azufre, lo puedes hacer con muchos elementos. Ahí la importancia es con qué elemento tú vibras, en qué país está que puedas conseguir objetos o los materiales ideales para poder hacer tu círculo mágico. En los libros encontramos una cantidad de diferencias, que hace el círculo de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Entonces tú te quedas bueno, y entonces yo cómo hago, ¿cierto? Si estás en el hemisferio norte, sabes que lo vas a hacer de un lado, o sea, hacia la manilla del reloj, pero si estás en el lado sur, lo vas a hacer al contrario. Vas a utilizar sal, vas a utilizar la viruta de roble, que es supremamente de protección, vas a utilizar otro elemento. Entonces, es esto. Tú como mago vas a tener un botiquín, digámoslo así, de tus elementos mágicos. Entonces no te puedes casar o no te puedes decir que tiene que ser siempre con sal. Hay personas que lo hacen simplemente con una tiza. Es la fuerza tuya como mago la que hace que ese círculo tenga poder. Hay elementos simbólicos, como la varita, como la espada o el atame que le llaman, y todos los elementos. Lo que sí se recomienda es que dentro de ese círculo mágico tenga los 4 elementos: el agua, tierra, el elemento fuego, puede ser una vela, y el elemento aire, que pueden ser un incienso o las varitas, que estén en ese momento los 4 elementos. Como también debas convocar a las 4 fuerzas de los elementos, no elementales. Hay que tener esto muy claro, porque muchas veces la gente pide ayuda de los elementales, pero los elementales en este tipo no juegan, son los guardianes de los elementos, los guardianes del elemento del norte, los guardianes del elemento del sur, los guardianes del elemento del este y los guardianes de los elementos del oeste. Es muy importante que tengas esa claridad, porque muchas personas al pedir que los elementos resultan pidiéndole ayuda a los elementales del agua, a las ondinas, etcétera, etcétera. No, estamos hablando de que es como la fortaleza para que vos puedas hacer ese ritual mágico. De ahí en adelante, pues puedes hacer cantidad de cosas. Pero ¿por qué estoy comentando eso y por qué yo creo que me lo piden ustedes? Es porque muchas personas van a tener curiosidad. Entonces la invitación es: hagan su círculo mágico, pero empiecen su círculo mágico para meditar, para sentirse cómodos, para traer a su vida el bienestar, amor, fortuna, pero con su propia magia. No empiecen con rituales complicados, empiecen simplemente agradeciendo a los elementos, agradeciéndoles a la naturaleza, para que le vaya llegando a usted ese conocimiento, para que luego vaya poco a poco afianzando en la entrada de la magia. Claro, Fernando, y es que una de las mayores confusiones que se genera de pronto a la hora de trabajar es que realmente y todo mago tiene, digamos, su propio método. Entonces, generalmente se usan estos grimorios como guías, y se crean estos textos que cada mago va construyendo a raíz del conocimiento práctico que va desarrollando. Dicen por ahí que ir lento es ir más rápido, y es en el hecho de que es ir con calma, ir con cuidado. Por ejemplo, cuando hablamos de los elementos químicos, como decía John Fernando ahora, estos elementos se relacionan a veces
con colores, otras veces con días de la semana, otras veces se relacionan con planetas. Cuando hablamos de planetas es porque no es que invoquemos a Júpiter, sino como decía Fernando ahora, es el espíritu del planeta. Así como la Tierra tiene un espíritu, se invoca el espíritu de un planeta en particular. Entonces podemos ver que se genera una mezcla de elementos químicos que uno diría, bueno, ¿cómo los uso? Eso solamente los magos, digamos, de que han trabajado mucho tiempo en alta magia, han desarrollado, digamos, métodos confiables para trabajar ese tipo de rituales. Estoy de acuerdo con Fernando. A la hora de uno realizar un círculo mágico, el círculo mágico viene a ser una extensión del aura del mismo mago. O sea, es tu propia fuerza y la de digamos, tu ángel guardián, la que te protege. Entonces, para la práctica de la magia blanca en este caso, es muy bueno comenzar a realizar ese tipo de prácticas en el círculo. Y si se va a realizar algún tipo de símbolo dentro del círculo, es más bien tener en cuenta la magia sagrada, la geometría sagrada. ¿Por qué? Porque muchos de estos símbolos que vamos a encontrar en los grimorios son raros, uno los ve como extraños, no se sabe, algunas letras, bueno, son hebreas, otras son sigils, y hay una cantidad de figuras que vamos a encontrar ahí, pero no sabemos realmente cómo funcionan. Solamente a través de muchos años de práctica comienza uno a darse cuenta realmente cómo es que funcionan, y muchas de estas figuras, como decíamos anteriormente, o están codificadas o transmiten una información que desconocemos. Es decir, cuando hablamos de un sigil o de una imagen que va a transmitir información, y ese es un método muy utilizado por estas fuerzas, que no es, digamos, escribir y transmitir información como lo hacemos nosotros tradicionalmente, sino que a través de un solo símbolo ¡plá!, se palpa, y ahí viene digamos, una cantidad de información que puede ser no solo un deseo, sino cantidad de historia kármica y otro tipo de informaciones que están mezcladas. Como no sabemos todavía manejar ese tipo de lenguaje, es bueno, se puede realizar, digamos, un poco de geometría sagrada, una flor de la vida, trabajándola, como decía John Fernando, con mucha responsabilidad, y más que todo como en pos de armonizarse. Solamente cuando estamos armonizados se puede hablar que tenemos, digamos, cierta preparación para realizar algunos rituales. En el caso de la forma como se hace el dibujo, todo tiene una razón de ser. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de los círculos de poder, se tienen en cuenta las fuerzas magnéticas de la Tierra. Entonces, cuando estamos en el hemisferio norte de la zona ecuatorial, la fuerza magnética de la Tierra, debido a su giro, se mueve de una manera, y en la parte inferior del planeta se mueve de otra manera. Por eso es que se realizan, digamos, de esta manera los círculos de poder. Para las personas que de pronto desean instruirse, no en rituales, sino a modo de información, un poquito sobre la historia de lo que ha sido de estos magos, y un poquito de dónde viene toda esta información de los grimorios y los libros de las sombras, pueden consultar a Chris Everard en internet, colocan Illuminati y Chris Everard, y ahí mismo le va a salir. Él lleva aproximadamente entre 10 y 15 años investigando sobre este tema, y lo que hace es una relación directa entre el iluminismo, estas escuelas místicas o tradicionales, y un poquito sobre estas fuerzas mágicas oscuras, cómo los han influido. Entonces, a modo de consulta, sería bueno que el oyente que desee puede consultarlo. Muy claro y puntual lo que nos estás contando, Elkin, en este momento. Hay que diferenciar algo. Entonces, nosotros hemos venido hablando precisamente de los grimorios, un código totalmente abierto, aunque hay veces es de difícil acceso para las personas que empiezan a practicar. Y también mencionamos un poco las características del libro de las sombras, muy conocido dentro de los círculos de la brujería tradicional e incluso de la religión ahora tomada de raíces paganas como la Wicca. Yo quisiera complementar varios aspectos de lo que venimos charlando en esta noche. Uno de esos aspectos es precisamente con las zonas geográficas. Precisamente yo quisiera complementar diciendo de que también hay regencias en torno al hemisferio norte y al hemisferio sur. Precisamente el mago también tiene procedimientos de saludos a las fuerzas que rigen tanto
la zona norte como la zona sur, precisamente porque la zona norte al parecer tiene una regencia muy masculina, mientras que la sur tiene una regencia muy femenina, y eso tiene que ver mucho con los saludos y la forma con qué mano muchas veces saludamos, y no es el saludo típico, sino que también el mago utiliza cierto tipo de pases, tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, tanto con la mano solar como lunar, masculina o femenina, en relación al tema del norte y del sur. Y eso tiene que ver también directamente con todos estos procedimientos, que hay muchos y podemos aprender en muchos lugares, precisamente para llevar a cabo esa labor del círculo mágico, del círculo de protección. También quisiera como complementar este tema, es que en todos los procedimientos de la magia ritual, y más aunque lo hemos heredado de la Wicca, por ejemplo, ahora son muy claros estos objetos, muy utilizados, al igual que la brujería tradicional, que también bebía de cada uno de estos procedimientos y de estos libros mágicos. Hay varios objetos que cumplen unas funciones muy claras y que Fernando en este momento nos puede ayudar a profundizar o a darnos también algunos tips importantes. Está, por ejemplo, el cuchillo del mago, el Adhame o el Adhame, pronunciándolo más o menos de esa manera, y es precisamente muy utilizado para hacer los cortes, ¿sí? A muchos niveles, pero gran parte de estos objetos cumplen otras labores que son muy claras, y es, por ejemplo, el direccionamiento de la energía. El mago le da ese direccionamiento. Entonces, uno de esos objetos es la famosa daga, precisamente, con este nombre muy conocida dentro de los círculos wiccanos, que cumple diferentes labores dentro de los ritos, dentro de los procesos de hechizos. Inclusive hay colores asociados precisamente a estos objetos de poder, con características y símbolos, incluso que involucran la geometría sagrada, como lo menciona Elkin, los pentagramas, que algunas veces los conocemos precisamente de la magia ritual, que heredamos desde estos grandes grimorios, y el proceso de experimentación del mago, que gran parte de ese conocimiento, como lo dijimos anteriormente, tiene que ver precisamente con los libros de las sombras, con ese conocimiento que se experimenta y que se alberga precisamente a través de los libros de las sombras. Otro de los objetos bien importantes es el famoso caldero. Yo pienso que todos nosotros lo hemos visto, y es una de las herramientas más importantes trabajadas en cada uno de estos procedimientos. El famoso libro, en este caso, en la práctica ritual, el libro de las sombras ya es un libro mucho más personal, con códigos muy propios, muy del mago, que los entiende el mago, que se los va a heredar en esos procedimientos a las personas que dentro de esos círculos mágicos tienen como el derecho a conocer y a ser heredados este conocimiento y a perdurar. Si efectivamente no se va a heredar a nadie, el mago está en toda la libertad de quemar este libro, de que pase pues a otros sistemas, y hay también unos procedimientos y cierto tipo de conocimiento que se alberga en estos libros. Les mencioné anteriormente desde Eliphas Levi, Dogma y Ritual de la Alta Magia. Cada una de estas religiones utiliza mucho el pentáculo también como un elemento de protección, bien importante, que la estrella de 5 puntas. Lo podemos encontrar realmente desde muchas direcciones. Incluso el pentáculo, por ejemplo, para la Wicca, no conserva todos esos símbolos que lo podemos ver desde la magia, desde la alta magia, como la presenta Eliphas Levi en sus libros, sino que también cada una de las puntas, el derecho, como lo hemos visto, no invertido, como es muy conocido en los círculos ya satánicos o luciferistas, tiene relación precisamente con el potencial del ser humano, con la elevación del ser humano. También tiene una asociación cada una de las puntas precisamente con los elementos que hemos venido mencionando: el agua, el fuego, el aire, la tierra e incluso el éter como un quinto elemento que es importante. Tenemos otro objeto que también tiene que ver y está hecho en muchos materiales, desde gemas, desde piedras, por ejemplo, hasta metales. Es la famosa copa del mago, que también tiene funciones muy importantes, es conocido en cada uno de estos círculos. Podremos profundizar también sobre esto, al igual que la famosa vara del mago, donde se tiene que incluso escoger la madera más adecuada, que vibre con el mago mismo, colocar toda su intencionalidad en construirla, porque le va a ayudar a direccionar la energía. Entonces es cada uno de estos elementos a tener en cuenta precisamente en esta relación, porque es que el mundo de la magia no solamente tiene el procedimiento o el libro, sino que también hay, o el grimorio, sino que también hay una serie de objetos que le ayudan al mago
a tener una regencia, a direccionar la energía, a tener una protección muy clara, que van desde elementos físicos hasta elementos mentales, emocionales, simbólicos que están asociados. Hay que tener en cuenta que en la magia, ¿cierto? Que en este nivel de magia que conocemos hoy en día, hay algunos cambios y hay algunas formas de trabajar. El panteísmo, que realmente es el origen de lo que hoy se llama Wicca, maneja todo este tipo de elementos. Pero también está la brujería del cerco, que también trabaja de alguna manera este mismo tipo, y están los asatrús, y todos ellos manejan casi la misma simbología, pues muy similar la simbología: la varita, la copa, el caldero, y todos estos elementos que el mago debe utilizar. Para entrar a ahondar en este tema demoraremos mucho tiempo. Simplemente lo único que yo podría decir es: la persona que esté interesada en la magia, la persona que empieza a buscar los temas mágicos, es simplemente intentar con cuál de todos estos elementos se siente compaginado y empieza a trabajar con él poco a poco, y ya luego va incorporando los otros. Va incorporando los otros poco a poco a medida que va cogiendo experiencia, para que vaya viendo lo emocionante que es estar en el mundo de la magia. Bueno, ya hemos tomado el tema de la magia de una forma bien interesante en estos dos últimos programas. Vamos a seguir profundizando en ella, vamos a ser más puntuales, vamos a tomar temas muy claros sobre los grimorios, los libros de la sombra, sobre ciertos procedimientos, sobre ciertos objetos, como lo acabamos de ver en este programa, algunos libros importantes, lo que es el libro de las sombras y los objetos mágicos. Y vamos a profundizar un poco más sobre esta magia ritual para realmente conocer. Recordemos, hay que tomarlo de una forma muy responsable, muy madura. Este no es un juego, y de hecho debemos hacerlo como un programa realmente informativo. Quiero darle las gracias también a mis compañeros de panel en este otro programa, Elkin Arturo Muñoz, Fernando Operador. Muchas gracias una vez más por darnos estos aportes tan importantes y tan valiosos. Muchas gracias, John Fernando. Muchas gracias, Fernando. Realmente es un tema apasionante para las personas que de pronto les interese el tema, o hayan resonado con algunas de las cosas que se mencionaron. Tengan en cuenta que, como dijo John Fernando, la idea no es ni herir susceptibilidades, ni de pronto tampoco que incitar a las personas a que realicen ciertas prácticas. Es más como a modo de información, un poco para que compartamos, que conozcamos un poco de este tema que a veces ha sido muy oscuro y muy vetado. Entonces es más como con ese plan un poco más sano. Por eso les agradezco mucho a todos los oyentes por escucharnos. Los invito a que comenten, y a ustedes dos, muchachos, muchas gracias. Okay, muchas gracias a ustedes también. El tema de la magia es maravilloso. Te llena de cantidad de conocimiento de ti mismo, de la naturaleza y de nuestra existencia como seres humanos. Muchas veces gastamos tiempo, gastamos energía en cosas que no tienen sentido. Este tipo de información puede darles a las personas una gran capacidad de autoconocimiento y de ayuda para el mundo material y para el mundo espiritual. Entonces, qué bueno que lo tomen por ese lado. Claro, Fernando, como nos dices, la magia realmente debe ser una herramienta para el conocimiento personal. Primero, para el conocimiento realmente del potencial que hay adentro, soltándose uno de esos intereses muchas veces egoístas o individuales que nos han llevado en estos dos programas a analizar cómo muchas veces la magia nos ha llevado a algunos solamente a cumplir objetivos muy personales, muy materiales. Pero si utilizamos la magia para ese conocimiento interno, realmente nos vamos a sincronizar con las fuerzas que están allí y vamos a crecer más como personas a nivel espiritual. Así como lo hicimos en la primera temporada y dedicamos unos programas, por ejemplo, el tema de Shambhala como a forma de dossier, queremos presentar estos dos programas también muy amplios y nos ambientando en esta segunda temporada a modo de dossier. Avisarles de que vamos a seguir a todos nuestros oyentes comentándoles sobre este mundo de la magia, conociendo más sobre la Wicca, sobre la alta magia, y vamos a seguir actualizando nuestro canal. Todos ustedes, muchas gracias por estar acá, son la razón de ser de este proyecto. Cada vez más hay gente que se está conectando con nosotros. Como dice Elkin, lo seguimos invitando para que sigan en nuestro canal, dejen sus sugerencias, hagan sus aportes, escriban sus experiencias, nos compartan todo ese conocimiento que también es muy valioso, y hagamos de este canal algo más grande a partir de sus comentarios. Esto es Ascensión Azul. Quiero despedirme una vez más, soy JF.
Que pasen una feliz noche, los llevamos en nuestro corazón y que estén muy bien. Muchas bendiciones.